Ok, eso es la explicación de los ejercicios para la práctica de examen que se tiene que realizar con uno de los requisitos para poder realizar el examen de sustitución de programación. Bien, el primer ejercicio es el siguiente. Dice que en un formulario agregue un JTable, un JTX file y un bottom. Al presionar el bottom, el JTable de 3x3 se llenará con números aleatorios y en el JText file se muestra la suma diagonal. Para realizar esto es bastante simple. Creamos una variable table de tipo default table model y la asociamos al JTable1 para de algún modo poder trabajar con, digamos, si se modifica table, se le agrega los valores al JTable1. Luego, claro que venimos en el action perform con presionar, vamos que todo suceda cuando se presiona el botón, se crea una variable suma diagonal principal que es igual a cero. De la siguiente manera, lo que hacemos después es añadirle el número de columnas y filas, que es de 3x3. Creamos dos ciclos for que recorren esto para generar los números random. Acá entre 10, lo hice entre 10 para que los números no sean tan grandes en la matriz. Le añadimos los colores, números random en la posición E y I. Acá viene algo importante y es que se crea una variable en celda para ir guardando las posiciones de I y E. Después de esto creamos un condicional, el cual es el condicional para ver si se va a realizar la suma o no. Básicamente lo que dice el condicional es que si E es igual a I, va a realizar la suma diagonal más el valor celda, que el valor celda tiene la posición de E y de I. En todo caso, si se cumple esta condición, se va a realizar esto, lo cual lo va a sumar. Y después saliendo de este ciclo for, fuera tenemos donde se le envía al txt1 por text la suma diagonal que es esta de acá. Es importante el string value of, que un setText solo puede recibir un string y suma diagonal estaba como in. Para verificar vamos a correr el código. Y como vemos acá se sirve porque 5 más 4 es 9. Y el cero no lo cuenta porque pues es un cero, no se suma. Ahora dice el ejercicio número 2. En un formulario agregue dos hotkeys, dos bottom. Al presionar un botón en el primer hotkey se insertan 5 números aleatorios. Al seleccionar un valor en el primer hotkeys y presionar el segundo botón, el valor seleccionado en el hotkeys se eliminará y pasa al siguiente hotkeys. Ok, entonces para hacer esto, lo único que tenemos que hacer, bueno, primero que todo tenemos que crear una variable y instanciarla, lo cual sería lista. Y aquí lo que estamos diciéndole con este set model lista es para poder trabajar con los métodos de el list, para que de algún modo se añadan y funcionen. Una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al action perform del botón 1, que podría decir que es este. Y dentro de este action perform, lo que se crea es que se crea un ciclo para que se pueda llenar los números random y se añaden los elementos de números random. Después de esto, vamos al segundo action perform, que es el botón número 2, y aquí tenemos algo importante. Como ocupamos obtener el valor seleccionado de la lista 1, creamos una variable de tipo objeto. ¿Por qué de objeto? Porque si no la creamos de objeto, no vamos a poder guardar este método, porque este método torna a un objeto. Entonces creamos una variable de tipo objeto y luego lo que hicimos es que la variable seleccionada, que es el getSelectValue, obtiene el valor seleccionado, se guarda en valor, luego lo añadimos por un add element a la lista 2 y lo removemos de la lista 1. Para verificar que el ejercicio funciona, de igual manera lo vamos a correr. Y como se ve acá, igualmente funciona. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 3. Dice que en un formulario agregue 3 JText file
y un botón. En el primer JTX file se digitará el valor de A, en el segundo el valor de B, y al asignar el tercer, perdón, al presionar el botón en el tercer JTX file, se mostrará el resultado de calcular la hipotenusa. Esto se debe utilizar por medio de la creación de una función llamada hipotenusa. Entonces, para poder realizar esto, lo único que hicimos, ok, es que en el botón Action Perform creamos dos variables, las cuales pueden guardar qué fue seleccionado, perdón, qué valor le entró en los textos text1 y text2. Ahora, lo que vamos a hacer es que creamos una variable que en todo caso se debería de llamar hipotenusa, pero yo le puse resultado. Esta lo que va a hacer es calcular, recibe dos parámetros A y B, son estos de acá, y lo que hace este mat.square es que eleva todo al cuadrado. Entonces aquí se realiza la operación que dice que A multiplicado por A más B multiplicado por B, y esto pues, lo eleva. Entonces, una vez que tenemos el return, lo que vamos a hacer es que acá vamos a llamar a la función. Igualmente se utiliza un setExt para añadir los resultados. Para verificar que este ejercicio funcione, de igual manera lo vamos a probar. Ok, de igual manera funciona. Tira bastantes números porque recordemos que estamos trabajando con dobles. Entonces, para eso que el resultado sería 2. Ejercicio número 4. En un formulario agregue dos JRaron bottom, un bottom group, un JCombox y un JBottom. Al seleccionar un valor del radio bottom y presionar el JBottom, el valor seleccionado en el JRadio se insertará en el COMBOX. Para realizar este ejercicio, lo único que se tiene que hacer es programar el action perform de los botones. Ok, aquí lo que creamos, que es importante decir que estos dos pertenecen a un COMBOX para que solo se pueda seleccionar uno. Tenemos acá bottom group, vamos a marcar ese uno. Entonces, cuando se corra, o se puede presionar el 1 o se puede presionar el 2. Luego, lo que hacemos en el Action Perform, el botón número 1, es que creamos dos variables y lo que hacemos es que obtenemos el texto o el valor que tiene los botones. En todo caso, que sería 1 y 2. Después de esto, lo que ponemos es un condicional, que si en todo caso el botón JCombox es seleccionado, al JCombox le añadimos el valor. Si no fue seleccionado, entonces tiene que ser el número 2, le añadimos el valor de B. El B está guardando lo que tiene el JDR2, que es este de acá, lo cual sería 2. E inclusive, si mal no estoy, se le podría enviar de un solo acá el valor de JDR, por ejemplo, JDR2, y no habría ningún error. Pero para mantenerlo más fácil, yo lo hice de esta manera. Una vez realizado esto, vamos a comprobar que el ejercicio funciona. Y vemos cómo se añade el 2. Bueno, entonces le decimos 1, se añadió el 1. Ejercicio número 5. En un formulario agregue 3 JText file, un botón. Al dar Enter en cualquiera de los JText file, el cursor pasará al siguiente JText file. Validar que el segundo JText file solo se permita digitar números. Al presionar el botón validar cuáles JText files están vacíos, muestra un mensaje que diga falta datos. Enviar el cursor al JText file que está vacío. Para realizar esto, es similar a los anteriores, se tiene que programar. En todo caso, acá se tiene que programar algo. A diferencia de los otros, los JText tienen que ir programados con algo, y es con el keypress. En la acción keypress, que si está o fue presionado por Enter, va a tener el siguiente código, que lo que va a hacer es que va a enviar el focus al siguiente JText.
por ejemplo, en todo caso estamos en el TXT1, en la acción key 3, y como nosotros después de que rellenamos los datos presionamos con Enter, esto automáticamente pasará el focus, el cursor, al TXT2. Hacemos lo mismo con el TXT2, que cuando sea presionado, en el evento de presionar Enter, le enviamos el focus al TXT3. Ahora, para validar que en el TXT2 solo se pueda escribir números, tenemos que ir al perdón, al evento KeyTypeTest, que eso es diferente a este porque este sucede cuando usted le da Enter. Este es cuando usted escribe caracteres en el teclado. Lo que hacemos con esto es que creamos booleanos números y le decimos que key tiene que ser menor o igual a 48, perdón, key tiene que ser mayor o igual a 48 y key tiene que ser menor o igual que 47. Eso lo que hace es que en el teclado estos son los espacios que solo permiten digitar números. Después tenemos un condicional que si números no son iguales a los de acá, pues, eh, eh, perdón, EVT lo que hace es que no deja escribir en el teclado. Y por último tenemos que crear el mensaje, que si está vacío o está lleno. Para hacer esto nos vamos a ir a la acción con el botón y le decimos que si el txt1 está vacío, le enviamos el mensaje, el campo 1 no puede estar vacío, error, con JOption panel y le enviamos el focus y realizamos lo mismo con los otros tres. Para verificar, igualmente vamos a correrlo. Ok, digamos que acá le ponemos hola, pulsamos enter y se va por acá. Acá intentamos escribir cualquier letra y no va a dejar, solo deja números, 33. Y este lo vamos a dejar vacío porque nuestro mensaje, vamos a estar, campo 3 no puede estar vacío y nos envían fotos. Casos cambiamos, vamos a poner sí, vamos a poner esto. Vamos a poner acá, campos no puede estar vacío y el profesor lo envió cuando estaba en sí. Ejercicio número 6. Dice, en un formulario agregue un JBottom y un JLabel. Al pasar el cursor sobre el JBottom, el texto del label dirá pasó el cursor sobre el botón. Cuando el cursor salga del botón, el label quedará vacío. Para realizar este ejercicio, lo único que tenemos que hacer es programar el evento de mouse enter, que es cuando se pasa el mouse por el botón, y el de mouse side, que es cuando cuando el mouse deja o ya no está, por decirlo así, encima del botón. Dentro de ambos eventos vamos a programar en el que pasa o en el que está el, digamos, el cursor sobre el botón. Al JLabel le vamos a enviar un texto, el cursor ha pasado por el botón y cuando no le vamos a poner dos comillas simples para que vea que está vacío. Ok, como se ve acá, pum, acá está. El cursor ha pasado por el botón. En todo caso, no se ve completo el texto porque el JLabel está bastante chico. Si lo hacemos más grande, que por ahí, y ahora corremos el ejercicio, se va a poder mirar de la correcta manera. Ok, como se puede acá, el cursor ha pasado por él y ahí habría que hacerlo incluso un toque más grande, pero el código funciona de la correcta. Esta es la explicación del ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 lo que se tenía que hacer era mostrar todas las pantallas anteriores desde esta pantalla, todas las pantallas de los ejercicios anteriores o una sola, y que aparezca la principal maximizada y que las otras, las subpantallas aparezcan centradas.
Para hacer que la pantalla general aparezca maximizada, utilizamos este código en el constructor, que lo que hace es que la maximiza. Después, en el JMenú ítem 1, desde el JMenú bar, el cual tiene aquí los JMenú ítem, vamos a programar el action perform para que cada pantalla aparezca. En ejemplo, JMenú ítem 1, que sería para la pantalla de ejemplo 1. Se crea esa instancia, después se pone visible, por último le enviamos la locación, eso es para que aparezca centralizada, después se añade al JDesktop Panel, el cual está por acá, también se me olvidó explicar que debe llevar un border layout para que estos dos, el JEnUBAR y el JDesktop Panel, se puedan acomodar de esta manera. Una vez que se añade, es todo lo que se realiza y eso lo vamos a realizar con todos los menús JItems, tanto para el 1 hasta el número 6. Tenemos que crear una clase, tenemos que instanciarlo. Después de que lo instanciamos, lo utilizamos el set visible con true para que sea visible. Luego le enviamos la set location relative, la cual lo que esto hace es que aparezca centralizada y por último lo añadimos al menú Desktop Panel. Y como se ve acá, funciona correctamente. Ok, ahora vamos a ejercicio número 8, donde se dice que menciona cuándo ocurren los siguientes puntos en el formulario. El Windows Open ocurre cuando se abre el JFrame, cuando se corre o etc. El mouse movement, cuando el mouse se mueve por JFrame. El key press es cuando se da a enter, como ya se ha visto. El key type es cuando se escriben caracteres. Focus gain es cuando el cursor está sobre un objeto, como la caja de texto, por ejemplo, que ya lo hemos visto. Luego tenemos el focus loss, que es cuando el cursor deja de tener el focus. Y el Windows State Change. El Windows State Change es cuando se cambia algo en el formulario, ya sea cuando se cambia, por ejemplo, la resolución, el tamaño, entre otras cosas. Explicación de cómo se resolvieron los ejercicios de los exámenes, perdón, del examen número 1 parcial del profesor Amancio Vargas Castillo. El primer ejercicio es que en un formulario se agregue un JTable y un JBottom. Al presionar el JBottom, el JTable de 5 por 5 se llenará con unos y con ceros. Entonces, esto lo tenemos acá. Y se presiona dentro del botón Action eh, el botón que presiona, en todo caso se pretende presionar. Pero antes lo que tenemos que hacer es simplemente crear una variable table y ligarla al JTable, del cual es este, JTable, para que se puedan trabajar y modificar ambas. Le agregamos las columnas de 5 por 5, creamos dos ciclos para recorrerlas y a la hora para generar el número para que ponga 1 o 0, lo que yo hice fue simplemente dividirlo. Si es par, imprime 1. Si es impar, imprime 0. De esta manera siempre estará imprimiendo después de un par, si un impar. Y así sucesivamente. Es lo que estamos acá con el if. Que si e más 1, perdón, que si e más i
dividido entre 2 es igual a cero, o sea, par, prima uno, else, imprime cero. Y como vemos acá, si lo hace de la manera correcta, uno, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y así sucesivamente de 5 por 5. El segundo ejercicio dice, en un formulario agregue un JList, un JBottom y un JTextFile. Al presionar el JBottom, en el JList se insertarán 5 números aleatorios y en el JTextFile se mostrará el número mayor que se encuentra en el JList. Ok, para realizar eso hay que añadir un JList, un presionar y un TXT en donde vamos a poner más alto. Ok, primero que todo lo que hay que hacer, como siempre, es crear, bueno, instanciar la variable list y la añadimos a, bueno, no la añadimos, sino que trabajamos, porque, bueno, bueno, hacemos que pueda trabajar con los métodos de list, de JList, para que esto es como crear los métodos. No sé si me explico bien de alguna manera. Después de esto, lo que hacemos es que creamos la variable random, la cual va a guardar random, que son números aleatorios, un número mayor y un número mínimo. Creamos un ciclo en donde se añaden los elementos y otro ciclo en el cual lo que vamos a hacer es recorrer ya el JList, o sea acá el list size, el largo, y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear una variable num y vamos a obtener la list en la posición i, que en caso sería 1. Aquí lo que vamos a hacer luego es que si mi número, el cual es 0, está es mayor que mayor num va a ser igual que num y después le enviamos el valor de mayor num. Como vemos acá, presionamos y sí, 81 y es el número más grande. Por el ciclo que se cumple en todo caso, lo que hay que hacer es crear un for que lo recorra y lo que hacemos es ponerle un ciclo para que cuando se encuentre el número mayor lo tome y lo imprima de la siguiente manera. Ejercicio número 3. En un formulario agregue dos JText field y un botón. En el primero JText file se podrá digitar el valor de R, crear una función llamada área círculo, la cual recibe el parámetro R y devuelve el área al círculo. Para hacer este ejercicio bastante fácil, pensamos que añadimos dos JText file y un botón aceptar, donde va a ir programado la mayoría excepto la función. Aquí lo que hacemos es que tenemos como doble ese dígito en el text txt1 y eso lo vamos a ver un poco más adelante porque no te pasa después de esto. La creamos como private en todo caso porque solo la vamos a ocupar para acá propio, entonces no es necesario ponerlo como público y tenemos un área círculo que recibe por parámetro R, este es el mismo y luego lo que retorna es que dice, ok, mat pi, o sea, pi por o lo que hace es elevarlo r a la 2 de esta manera y bueno, vamos a corroborar que funcione. Pongamos a 2 y de la siguiente manera vemos que sí funciona correctamente. Este es el resumen del video número 1. Y en resumen, de la clase número 1, la clase número 1 lo que hace es simplemente crea, bueno, enseña algunos botones, tales como hot label, el text, unos botones y básicamente lo que enseña son botones y cómo utilizar, bueno, cómo modificar sus propiedades por medio de
La vista de diseño. Clase número 2, lo que se enseña a grandes rasgos es cómo cambiar nombre a la variable, en este caso al botón que le pone btn procesar. Y seguidamente lo que él explica es cómo enviarle un texto a un área de texto. Primeramente lo hace con un ctext y luego lo hace con un append. El append, a diferencia del ctext, es que el ctext solo puede enviar un texto, mientras que el append se pueden enviar varios textos. En resumen, eso es lo que se ve en la clase número 2. En el video número 3, su número 3, lo que se muestra, como lo dice el mismo título, son algunos de tipos de datos primitivos que abarca lo que es el int, el doble y el char. También en el ejercicio que se realiza antes de este, se muestra cómo convertir de string in y de string a doble, porque en el ejercicio que se realiza se muestra cómo se guarda algo que es obtenido de un text, lo cual también se enseña cómo guardar información que se introduce en un JText file con getText. Y por último, también se explica la variable booleana char. La variable booleana es para false o true y la variable char es para recibir o imprimir un carácter. En la clase número 4, lo que se explica son los tipos de datos no primitivos, como el integer y el string. El integer es similar al int, solo que podría decirse que es como una clase, por la cual tiene como más métodos que un int. Y el string es para poder mandar cadenas de textos. Y este es el resumen de la clase 5. En la clase 5 lo que se utiliza, cómo utilizar un JOption Paint, específicamente muestra es show input dialog para que pueda escribir dentro del mensaje. Específicamente lo que él hace es que crea una variable número, le pone el integer parse int porque devuelve solo string y un option paint con show.dialog para que le pueda escribir algo y la persona escriba, no sé, por ejemplo, un número. Una vez que se escribe el número, al txt área le asigna un texto y posteriormente lo hace con una variable doble. Lo hace con int y luego lo hace con una variable doble, como se muestra acá. Este es el JOption Panel Show Dialog Input, que permite escribir un texto. De que le da a aceptar, se envía algo y después de que se le da a aceptar, se muestra algo en el texto. Y esto es básicamente lo que se muestra en la clase número 5. Clase número 6. En la clase número 6 se explica los contenidos y patrones arimétricos, es decir, tanto se trata la suma, la resta, la adición, el resto y la multiplicación y división. Básicamente lo que él hace es un ejercicio en el cual ingresa por texto dos números y de ahí hace el código, opera en el código de todos los botones. En todo caso, en el botón de sumar, restar, multiplicar y resaltar. Básicamente lo que utiliza es la división. Primero de todo, guarda las variables obtenidas del txt1 y txt2. Y una vez con eso lo que hace es que trabaja tanto con sumas, restas, divisiones, restos y multiplicaciones. Este es el resumen de la clase número 7. En la clase número 7 lo que se utiliza son varios ejercicios de operación de conocimiento. Se realizan varios utilizando suma, restas y multiplicación. Al inicio del video se muestra uno, el cual si A y B son variables enteras que valores A igual a 8, B, C igual a 5, variables de expresiones simétricas.
Al resuelve esto declarando que A es igual a 8, B es igual a 3 y C es igual a -5 y utiliza la lógica o los operadores de A, tal como se muestra acá. A hace la número uno, cual es A, B, C, una suma bastante sencilla. Y luego posteriormente lo que empieza a utilizar son variables dobles para hacer problemas más complejos, para resolver más problemas más complejos. Como el siguiente, el cual dice, si X y Z son variables expresadas por el usuario de tipo doble, también el valor por las siguientes expresiones aritméticas. Obtén el resultado de cada expresión, pues se realiza esta operación y también utilice el J Option Panel to Show Input para poder ingresar por texto un valor, luego otro valor y que eso se pueda calcular. Además de que le mostré un básicamente lo que en esta clase se ve es, es que realiza operaciones de ejercicios aritméticos basadas en clases anteriores, los cuales ya hablé de explicar J Option Panel, ya había explicado los documentos aritméticos, porque esta clase se enfoca más en resolver ejercicios. Resumen de la clase número 8. En la clase número 8 lo que se enseña son los operadores de incremento y de decremento. Él comenta que un error muy común a la hora de utilizar estos operadores de incremento es que pongamos la X y después doble Y. Si nosotros vemos eso de esa manera, no funciona, porque X, si lo corriéramos de esa manera, no tiraría 5, que es lo que queremos, porque queremos que decremente 1, porque empezamos 6. La forma correcta para que esto funcione es poner siempre primero de prefijo y después la letra. Por ejemplo, en este caso sería Y igual a menos menos X. De esta manera sí funcionaría, sí mostraría 5 en vez de 6, porque estaría haciendo el decremento. Igualmente para resumen. Ese es el resumen de la clase número 9. En la clase número 9 se utiliza, bueno, explica el uso en clase math, que sería math puntos. Primero explica lo que era la raíz cuadrada, math punto sqrt y adentro va lo que queremos la raíz cuadrada. Por ejemplo, ponemos que se ingresó TXT en un TXT. Se ingresó 2 y lo guardamos en un 1. Entonces sería para saber la raíz de eso sería mat.sqrt y iría num 1 entre paréntesis. Después me explica lo que es la hipotencia, que es mat.pow. Dentro de paréntesis iría x y y. Y representa el número y, perdón, X representa el número y Y representa a cuánto lo queremos elevar, ya sea 5 a 2, sea 3. Después se explica el redondeo, que es mat.round. Lo que esto hace es que, por ejemplo, si tenemos un número de 0.36, lo redondea a 4. Luego explica la de menor número y mayor número, lo cual es mat.min y mat.mount y mat.max. Estas dos en parámetros dentro de corchete, dentro de paréntesis llevan x y y. Lo que funciona es bastante simple, es que entre x y y el mínimo busca cuál es el número mínimo y el máximo busca el número máximo. Y luego explica el número aleatorio, cómo generar números aleatorios, que es mat.random, x mat.random, entre paréntesis va el número máximo por el número mínimo, más 1, más afuera del paréntesis el número mínimo. Y eso es la forma de hacer. Después él realiza varios ejercicios o explicaciones gráficas como el de mostrar. En esta, en la cual se ingresa dos números aleatorios
después de que sean aleatorios, dice que busca la potencia de estos dos números y después utiliza la función mayor y la función mínima. Esta es la explicación de la clase número 10. La clase número 10 lo que se resuelve es un problema con el que el promedio de un estudiante por un J Option Panel le entran las notas y las guarda en número uno, número 2. Después de eso lo que realiza es la parte matemática, calcular el porcentaje y por último se lo envía al vía text. El primer porcentaje es, el segundo porcentaje es y esto es lo que realiza la clase número 11. En esta clase lo que se enseña es cómo calcular el área de algunas figuras geométricas, por ejemplo, un triángulo o un cuadrado. Lo hace dentro de un botón de procesar para que cuando se le dé interfase, por ejemplo, si vemos el primero en el cual crea tres variables, base, altura, área, y dice que base va a ser lo que se guarda en el txt base, altura va a ser lo que se ingresa en el txt altura, y una vez que tenemos esto, calculamos el área del primero, que es base por altura, dividido entre 2. Una vez que esto está, se lo envía se lo envía a una caja de texto que es área con un punto append para poder seguirle enviando más textos. Para ver la primera, dice que la altura del triángulo es y le concatena la altura y el slash n es un salto para que el siguiente text append no quede pegado sino como un enter. Eso es lo que se ve en la clase número 11. Este es el resumen de la clase número 12. En la clase número 2 se enseña el condicional if junto con el if, junto con el else if. El if lo que pasa es que se pone una condición. Si esta condición se cumple, pues lo que esté dentro del if se va a realizar. Por ejemplo, veamos acá, donde dice if equipo es igual a 1. Entonces se le va a enviar al txt área bienvenido. El if es por si el primer if no se cumple. El tercer el if es por si los dos anteriores no se han cumplido. Y cuando está simplemente else es cuando no se hayan cumplido ninguno de los anteriores. Por ejemplo, en este caso, si no se cumple if, else if y otra vez el if, va a pasar al else, el cual va a enviar un mensaje por medio de otra option panel. Entonces, básicamente, si tenemos if y después simplemente else, es un condicional en donde puedes ir por dos caminos, por uno que se cumpla, que sea verdadero, y, y por otro donde no se cumpla, que sea el else. Explicación o resumen de la clase número 13. En la clase número 13 lo que se explica es el condicional switch. El condicional switch, a grandes rasgos, es que pone diferentes casos, depende de lo que se seleccione. Eh, Miramos el ejemplo donde tenemos switch OP, que viene de cuál se elige en el JMenu Option Panel si uno que es apellido, dos, perdón, uno es el nombre, dos que es apellido y tres edad. El caso switch es que si se elige uno, es el nombre, que va a realizar lo que está dentro. Si se elige dos, es lo que va a realizar lo que está dentro del caso 2. Y si se elige 3, lo que está dentro de 3. Y si no se realiza ninguno de estos, se le pone un mensaje default para que ese default es por un JOption pen para que el usuario sepa que ingresó un número fuera de rango. Siempre también es importante poner el break porque si no puede dar error y lo que puede hacer es seguir sin límite. Y esto es la clase número 5. Clase número 14, resumen. En esta clase lo que te enseña es cómo ordenar números de mayor a menor. En todo caso, él lo hace
un incondicional if, esto también se podría hacer con un for, si se tiene como un fortaleza el cual se pueda recorrer y que vaya comparando. Para ver el ejemplo que él utiliza acá, él simplemente lo que hace es que va comparando. En el primer if, dice que la 1 es mayor que la 2 y la 2 es mayor que la 3, la mayor es 1 porque 1 es mayor que la 2 y 2 es mayor que la 3. También utiliza este para poner cuál es el menor valor, que sería 3, porque 3 es menos que 2 y 2 es menos que 1. Y esto lo utiliza con los otros, es que lo pone a ayudar para que funcione de correcta manera. Por ejemplo, el segundo dice, donde edad 1 sea mayor que edad 3 y edad 3 sea mayor que 2. En este caso, el número menor es edad 1, el número mayor sigue siendo edad 2. Le pone más condicionales el if para que se pueda ordenar correctamente, porque si solo se hace con el primero, podría dar un error, porque por ejemplo en la edad 1 se mete a 5, en la edad 2 10 y en la edad 3 20. La edad mayor sería la edad 3 20, pero como el if está adecuado de esta manera, no serviría. Entonces los demás else if es para que se puedan cumplir las condiciones correctamente. Y por último, se añade un else normal, el cual es qué pasa dentro de todo esto. Perdón, el else normal, el último es como siempre, para cuando ya ninguno de los anteriores else if y if no se cumplen. Ese es el resumen de la clase número 14. Clase número 15, resumen. En esta clase lo que se enseña es cómo validar con un string. En la clase anterior aprendimos de cómo validar con un y ahora con un string, en este caso creando un usuario y contraseña. Crea una variable de string usuario donde es Juan y crea una variable de string contraseña que es 1 hasta 9. Ahora crea un if, pero aquí no se puede usar el igual, sino que se utiliza el equal usuario. En este caso, usuario o la variable usuario dice que si el txt obtenido es igual a usuario, le concatenamos le concatena, por decirlo así, la segunda afirmación, que es la de la contraseña, que si la contraseña es igual a la contraseña, bienvenido a su cuenta, si no, se le envía un mensaje. La única diferencia es que para utilizar este equal, cuando se utiliza un string, porque si fuera un int se podría usar el igual. Resumen, clase número 16. En la clase número 16 te explica cómo utilizar un ciclo for. Básicamente, el ciclo for es una variable que se inicializa en cero, se le indica cuando queremos que pare y además lo indicamos que debe llevar un decremento o un aumento. Por ejemplo, veamos este ciclo for, dice que este ciclo for inicia en cero porque i es igual a cero y va a parar cuando i sea menor que cantidad. Y en cada corrida i va a aumentar, perdón, va a decrecer, porque tiene un i menos menos. Si tuviera un i más más, va a aumentar. Y luego dentro del ciclo for, para que cada vez que se corra el ciclo, se envíe el mensaje, se pone dentro del ciclo. Si se pone fuera del ciclo, solo se enviará un mensaje, solo se envía el mensaje una vez. De esta forma, el mensaje se va a enviar y el mensaje que va a enviar va a ser cuánto la- el número es tal, tal, tal. Por ejemplo, digamos que
en el J Option Panel se ingresa 10. Entonces en el TXT se le va a enviar el número 1, 2 y así sucesivamente hasta 10. Suma en clase número 7. En la clase número 7 se utiliza cómo utilizar el ciclo while. El ciclo while es similar a un ciclo for, puesto recorre, solo que el ciclo while solo se le va a indicar el fin, aunque también podría ser superior al inicio. Por ejemplo, veamos esto. Este, el ciclo while se va a cumplir mientras que la condición que está entre paréntesis sea, digamos, verdadera. Si es verdadera, va a pasar acá. Y si no, va a dejar de cumplirse. Por ejemplo, este dice que i es mayor o igual a mínimo, se va a imprimir el número más un salto de línea y en cada corrida iba a decrementar. Y está iniciado en 5 y el número mínimo no se sabe porque lo ingresa el usuario por medio de un JOption Paint. Entonces, cuando i sea menor o igual a mínimo, va a parar el ciclo. Para tener en cuenta este ciclo, en cada corrida va a decrementar. Entonces, digamos que el número mínimo que se le ingresa es 48. Entonces, esto va a parar cuando i sea menor o igual a 48. Resumen de la clase número 18. En la clase número 18, do while, do while, no, que simplemente es el while, ¿vale? Es que el do siempre se va a realizar. Digamos que la condición aquí fuera de que y sea menor que, perdón, de que y sea mayor que 10 y aquí y en vez de poner 1, antes de que valiera 0 valiera 11, el do se realizaría igual y luego terminaría porque no se podrá crear conclusión. Entonces, eso es básicamente el ciclo. Resumen, clase número 19. En la clase número 19, lo que se utiliza es la lógica. Luego se enseña la lógica para comprobar si un número es primo. Miramos el ejemplo siguiente. Se ingresa un número, se guarda una variable, se crea una variable suma, se crea un ciclo, el cual va a recorrer desde 1 hasta el número ingresado y dentro de este ciclo te va a decir que el residuo, o bueno, resi, es igual a num, este símbolo es para residuo de i, que el residuo es igual a 0, suma es igual a suma, más 1. En todo caso, if suma es mayor o igual a 2, es primo, else no es primo, que sería que el número sea menor que sea sí, menor que 2, lo cual no es primo. Este es el resumen de la clase número 19. Clase número 20, resumen. En la clase número 20, lo que se enseña son métodos que no retornan valores. Se enseña la estructura, la cual es public, el tipo de método, sea ser privado o público. También se enseña el void, que es el valor de retorno, y suma, el cual es el nombre. Estos son bastante simples, ya que tienen el texto del txt1 y txt2 y realizan una suma y se la envían al txt área. Eh, Cuando se crea la variable, después dentro del botón action perform, se tiene que, perdón, cuando se crea el método, se tiene que, dentro del botón action perform, se tiene que llamar
al método. En todo caso, sería suma dos paréntesis. Punto. Ok, ese es el resumen de la clase número 21. En la clase número 21 se enseñan métodos que retornan valor sin parámetro. Para hacer esto es similar al anterior, solo que el valor que regresa antes era void. Ahora, si queremos que regrese un string o un int, le ponemos public, le damos el ejemplo acá, string usuario, por paréntesis, corchete, y lo que va a pasar que este string usuario es igual a txt y getText. ¿Qué está haciendo este método? Está guardando lo que está en el txt en la variable uso, que retorna la variable uso. Es importante también ponerle siempre qué variable va a retornar, porque aquí no le podemos poner return. Digamos que acá tenemos otra variable de tipo int, porque lo que declaramos que iba a devolver es un string. Clase número 2, suma. En la clase número 2 serían métodos con no, pero se los no. La diferencia del anterior es que los parámetros los va a recibir dentro de las llaves. Anteriormente las llaves estaban vacías, ahora no. Entonces resuelve int 1 y int 2. Que int 1 obtiene, bueno, se lo guarda el txt 1 y el punto de txt 2. Después de eso, cuando se llama, también es importante que cuando realicemos la llamada, que dice suma es igual a suma a num1 y num2, que es el método. El método, cuando lo llamemos, tenemos que por los paréntesis indicarle cuál es los parámetros. Si no, no va a funcionar. Resumen, clase número 23. En la clase número 23, lo que se crea son dos métodos para poder contar cuántas vocales tiene una palabra. En la número 1 se guarda lo que se ingresa en la variable palabra, luego se recorre esa palabra, el largo con punto len, y después se le pone en condicional. Si estos condicionales se cumplen, la variable cantidad que se inicializa en cero va a aumentar, por lo cual pasaría de tener una vocal a tener una, o dependiendo de cuántos condicionales se cumplan. Y luego tenemos perdón, el método mostrar el resultado, el cual lo que hace es nada más añade la cantidad de veces al txt vocal. Eh, Primero se tiene que llamar al método contar vocales y después se le añade el ctext. Inclusive este método se podría añadir acá, pero en el ejercicio lo hace de esta forma. El 11 ya no va a estar acá y se va a convertir en un 16. ¿Por qué? Porque la mayor nota se va a duplicar y eliminando a la menor nota. Clase número 24. En la clase número 24 es que él enseña cómo calcular un promedio eliminando la menor nota. Para hacer esto, lo que él hace es que crea varios métodos. El método redondear, si mal no estoy, crea otro métodos que agrega redondear. Hay otro método, el cual no recuerdo exactamente el nombre, que es el número mayor, y también hay uno para el número menor. Después de que crea esos métodos, lo que él dice es que va a intercambiar los valores para que el número 2 se repita y el número 3 no cuente. De esa manera es como él logra calcular el promedio eliminando la menor nota. Esto varía porque si la menor nota es 1, entonces número 2 y número 3 pasarían a contar.
y así sucesivamente con las otras. En la clase número 25, él explica primero cómo crear un arreglo y recorrerlo, que un arreglo es un vector. Él explica cómo crearlo, cómo por algún modo decir arreglarlo. Por ejemplo, aquí vemos que dice string, nombre y punto índice. En todo caso, el vector es nombres, el cual está vacío, pues no lleva nada por dentro. Y aquí podría decirse que le da el valor dentro del constructor. C5. En pantalla 6. Le da el valor dentro del constructor. Después lo que viene y le agrega es, esto ya es para verificar que muestre todos los datos. Este condicional sirve para que si se cumple que el vector está completo, pues lo mande, creo que es a la caja de texto. Si no va a enviar un JPanel diciendo que el vector le faltan o está lleno, si mal no me equivoco. Ok, aquí está. Índice, ok, que recorre el vector, txt, el text, obtiene el texto obtenido. Y aquí está. Ok, else, vector muy lleno. Ya, ok, no, me estoy equivocando. Esto es para agregar en el action perform, por lo cual si el vector está lleno, lo que va a hacer en realidad es enviar un mensaje cuando ya no permito más, porque en todo caso creo que es de 5 si mal no estoy este vector. Entonces, como es de 5, si tú les tratas de enviar más de 5, no te va a dejar. Resumen, clase número 26. En la clase número 26, lo que se crea es un ejercicio en el cual se crea un vector y se crean diferentes métodos, ya sea que reciben parámetros y retornan o que no reciben parámetros pero retornan algo. Esto es para poder crear el siguiente ejercicio como se ve acá. Se crea un método que es para llenar el vector, agregar al vector el número que se le envíe por acá, digamos que acá se le agrega 5 y luego le da agregar, se lo hace con un método. El mismo método tiene un vector para ver si ya alcanzó el límite, por ejemplo, el límite tiene 10 el condicional, entonces va a parar cuando se le ingresan 10 números. Después de eso tiene un método para mostrar, tiene un método para encontrar si el valor es el mismo y tiene un método para modificar el valor que se quiere. Por ejemplo, acá se seleccionó el valor 6 y lo modificó por un 2 y como se ve, lo cambia. Eso lo realiza con varios métodos. Por acá se muestra, bueno, acá es cuando realiza la llamada de los métodos en los botones. Por acá es donde crea el método buscar, el cual va a recorrer el ciclo. Es importante cómo lo hace con impose -1 y si el condicional es correcto, que es si el número en la posición y es igual a nbooks, entonces el post va a ser igual a i. Si esto no se cumple, post va a ser -1 y -1 no tiene el número encontrado. Después crea los métodos para modificar, el cual lo que hace es que modifica el número encontrado, el número en la posición post, es igual al número, bueno, la variable vmod, que es el número modificado, y es cuando se modifica. Es importante el número post porque es el número que se encuentra, el número en la posición que se encuentra. Si no, si no fuera el número post, no funcionaría correctamente porque no estaría encontrando el número que se seleccionó. El número que se selecciona es el número que después se va a modificar. Y a grandes rasgos, después lo que hace es que los llama, por ejemplo, en el btn action perform, llama al
llama a la variable modificar, bueno, al método modificar, que si el número es diferente a uno, entonces llamamos al método modificar, el cual es un método que recibe dos valores, creo que post y número, si mal no estoy. Y en grandes rasgos eso es lo que se enseña en la clase número 26, que este es el resumen de la clase número 27. En esta clase lo que se continúa con el ejercicio anterior, en el cual se crearon algunos métodos para buscar, bueno, unos son buscar, modificar y el de buscar un número. En clase lo que se explica es cómo agregar un método para eliminar el valor. La lógica del método es que, por ejemplo, el valor buscado es uno y el valor que se quiere eliminar es uno, el cual está en la posición por eso que 2. Entonces, el método lo que hace es que va comparando y una vez que lo encuentra, lo elimina, pero cuando lo elimina, el valor de uno lo toma 5, es decir, 4 sigue igual, pero aquí en vez de estar el uno está el 5 y el 8 pasa donde está el 5. Para hacer esto también se crea otro vector auxiliar en el cual se van a guardar el nuevo orden, solo que sin el uno. Por acá creo que mal voy, no, que no, un toque más adelante, por acá es donde se crea el vector auxiliar para que en este vector se guarden los números que, bueno, para que se guarde el nuevo orden, en todo caso, sin el uno, que es como se quiere lograr, que es el que se quiere eliminar. Si lo vemos por encima, es un ciclo que inicia en la posición post y para en el índice -1. Luego lo que hace es que el número y es igual al número y más uno. Eso lo que hace es que por eso es que es cuando toma la posición del otro. Cuando se elimina uno y entonces la posición de uno la toma 5. Y luego lo que se hace es que eso se le envía por parámetro a bueno, se guarda en la variable auxiliar que igual es de 6. Y ya después lo que se hace, como siempre, en el botón BTN ya sea de buscar, en el de eliminar, se llama el método. Si vemos en el de agregar, se llama el método agregar, se crea una variable en la cual se guarda el text. Y después lo que se hace es que se pone un condicional. Siempre se debe poner un condicional. Y una vez que el condicional es cierto, lo que va a hacer es que vamos a llamar a agregar números. En el de eliminar, si vemos que se crea un in, en el cual se va a guardar el getEx y se queda la variable post, que es igual a buscar en él. Una vez que tenemos esto, tenemos un condicional que si a la posición of, la posición post es diferente a uno, entonces lo va a eliminar. Si no es diferente a -1, que es la que si es diferente, que si no es diferente a -1, entonces es que no ha encontrado el valor, no lo encontró. Y básicamente es como lo que se explica en la clase número 27. Resumen, clase número 28. En esta clase lo que se enseña es cómo buscar por el método burbuja en forma ascendente. Para hacer esto, lo que se crea son dos ciclos for, uno que empiece en i y otro uno que empiece en 0 y otro que empiece en 1. Veamos este ejemplo por acá. Aquí el ciclo i, del cual este es el primero, empieza en 4 y termina en 6, el segundo igual, solo que en vez de empezar en 4, empieza en 2 porque es i más 1 a la posición 0 más 1, la posición 1 igual para en 6. La comparativa que hace es que si el número en la posición i es mayor
que el número en la posición J cambian de lugar. Es decir, el 4 haciendo esta comparación cambiaría con 2. 2 pasa acá y el 4 pasa para acá. Si lo seguimos haciendo la comparación, el 4, el segundo ocurrido, por decirlo así, y ya no valdría 0 sino 1 y J ya no valdría 1 sino 2. Una vez que tenemos esto, haría la comparación. El 4 es mayor que el 1, sí, entonces se cambia de posición. 1 pasa acá y 4 pasa acá. Y luego la última ya no haría la comparación porque 4 no es mayor que 6. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que se enseña por acá. Bueno, como en todos los ejercicios, siempre genera números random. En este caso, en el BTN ordenar, te da los números random. Creo que es entre 100, si mal no estoy, luego los muestra. Y por último, tiene un BTN Action Perform de burbuja ascendente, que es el método que se acaba de explicar. Entonces, a grandes rasgos, lo que en esta clase lo que se hace, se enseña, su enfoque es cómo ordenar por el método burbuja. Este es el resumen de la clase número 29. En la clase número 29 se enseña cómo ordenar un vector o un método de ordenamiento por método de inserción. Ese método de inserción es diferente al de burbuja porque solo se tiene un ciclo. Lo único que se hace es que se va comparando. Para verlo, vamos a poner acá, que es donde él lo explica. Él acá explica que si tiene un ciclo, digamos que está acá, y luego se va a guardar el ciclo en una variable que inicie, es decir, se iniciaría acá, entonces sería p-1, para que inicie acá y empiece a comparar, porque siempre va a comparar con lo de la izquierda. En todo caso, compararía primero uno, pero que es desordenado, por acá. En la primera instancia compararía a uno con nada, entonces no hay nada. Luego compararía a 6 con uno y dependiendo del condicional que nosotros le pongamos, va a pasar. Pongamos lo que lo vamos a ordenar en forma ascendente, entonces acá no pasaría nada. Luego compararía a 3 con 6. Ahora, si le ponemos el condicional ascendente, sí debería de cambiar. Inclusive, una vez más para acá lo realiza. Esto se recorre con un ciclo while, que mientras j sea mayor o igual a 0 y el número auxiliar sea menor que los números, se va a seguir Tener que haciendo ser el ciclo. Que dentro del ciclo simplemente lo que se va a ir haciendo es que se va a ir cambiando la exposición y va a ir decrementando. Este es donde, esto se crea un método de diferenciación, ¿verdad? Y ya luego, posteriormente, lo que se hace es que se crea o el método se mete para que se pueda generar. Por ejemplo, aquí tenemos varios botones, pero estos botones ya hemos visto la programación anteriormente de que siempre van a Action Perform. Entonces no nos enfocamos mucho en eso porque en lo que se enfoca más la clase es enseñar el método de inserción. Resumen clase número 30. En la clase número 40 se enseña la creación de clases y cómo se hace. Si vemos acá, instancia, bueno, para crear una clase, es clic derecho dentro del paquete, en todo caso sería source pack, y le da new Java class y le puso nombre. Para instanciarla, se pone, por ejemplo, persona f es igual a new persona. En todo caso, si el método recibe parámetros, pues no hay ningún problema. Pero si el método no recibe parámetros, se deja vacío. Y ya luego lo que se hace es que se crea una variable y se instancia al método persona. Por acá él, dentro de la clase public class,
crea varios métodos. Primero, tiene donde crea las variables como public para que se pueda trabajar. Static es como global, todas son globales. Estas dijeron, por ejemplo, privado, JSMRT no se podría utilizar. Y crea el primer método. Bueno, no el primer método, sino lo que podría llamarse como el constructor. Esto lo hace a mano, pero también se puede hacer seleccionando estas variables de acá, dando el clic derecho, y ahí se crearía el constructor. Este método lo que tiene es que en nombre tiene, si mal no estoy, pero acá, bueno, tiene el método no, tiene la edad como ed y la estructura es igual a este, que le entran por valor. Vemos acá, string no, int edad y doble S. Estos son los métodos. Por eso sé que inicia con eso. Luego crea un método para el de para que esta vez ya sea diferente. Veamos por aquí cómo recibe por parámetros simplemente el string num y el def edad lo guarda del que se lee con el code option panel que es en la. Luego crea otro método. Es importante que si vemos estos dos public persona tienen el mismo nombre, pero se diferencia por el valor recibido. Si vemos este que está acá, recibe varios, entonces se puede seguir utilizando el mismo nombre para varios métodos, pero, pero tienen que tener diferentes variables que reciban por parámetro. Después de esto lo que hace es que muestra la clase, bueno, crea un método como public void. Eso es otra cosa. Si este fuera private void, solo se podría utilizar dentro de la misma clase. Como es privado, sí se puede utilizar el JFMRT. Y después lo único que hace es que se va al action perform y ahora sí instancia la variable a con el método de la clase persona, que si vemos bien, este viene, se lleva por parámetro, es este. Entonces, para que lo identifique, acá le tienen que meter un parámetro, que es el de nombre, nada más. Sería este, que recibe por parámetro y no. Entonces, ese método, oh no, me disculpas, es el método que lleva string cat. Entonces, es ah, los distintos métodos, es este método al que llaman. Y básicamente eso es lo que se enseña en este clase. Este es el resumen de la clase número 31. En la clase número 31 se vuelve a explicar un toque sobre cómo crear una clase, cómo crear unos métodos y otra vez, creo, esta vez enfoca en los métodos get, que es para obtener y set para enviar. Podría decir para otra vez lo que se pasa acá, si se ve bien. Eh, creó los métodos, aquí lo que hace es que se los instancia, crea la instancia. Una vez que los instancia, empieza a trabajar. Es importante ver que los dos son esferas, pero como se explicó anteriormente, uno recibe parámetros simplemente, y el otro no recibe parámetros. Más para acá, que es cuando se prenden los métodos, crea el método get a radio, que va a obtener el radio y va a devolver el radio obtenido. Tiene el método más arriba, hay otro get radio que si mal no estoy, este radio lo que hace es que recibe el parámetro, pero este set radio, no, disculpa, no tiene ninguno, solo tiene get nombre, pensé que tenía otro get radio,
pero con variables diferentes, porque si este lo crea el método set radio, y este va a recibir por parámetro el valor radio, y en todo caso es el que le digita el usuario, supongo en un TXT, y luego va a devolver radio. Ah, Más por acá se siguen creando métodos, un método público doble para poder utilizar el math.round y la mayoría de math. Ya sea P o POW, tiene que ser doble para que cuando se dé el resultado del return no esté un error, que aquí estuviera int, pero un error, porque math.pow y round solo pueden trabajar con doble. Math.p no me acuerdo, creo que sí. Y bueno, básicamente lo que hace es que luego va el TN calcular y lo que hace es que le envía, este, bueno, primero de todo, necesito hacer lo que se llama el método. Y de eso lo que tiene que hacer es instanciar el método. Una vez que instancia el método, como ya mencioné, cuál es la diferencia entre este y este, que es que uno recibe por nombre y el otro no. Una vez que se llama el método, lo que hace es nada más enviarle ya sea el nombre, el radio y sucesivamente. Con el text lo que hace es que lo limpia y ya. Este es el resumen de la clase número 32. Resumen de la clase número 32. En la clase número 32 enseña lo que es la herencia. Primero explica lo que es la herencia. La herencia es básicamente que tenemos, por ejemplo, una clase padre y vamos a utilizar una clase hijo y digamos que comparten similitudes o para reutilizar código y evitar volver a escribir un código que tenemos de un método dentro de la clase padre, lo que hacemos es que utilizamos la herencia. Para utilizar la herencia, lo único que hay que poner en la nueva clase es extend y de qué clase queremos que tenga la herencia, en este caso de hija, perdón, la clase nieta extiende de la clase hija. Lo que se ve anteriormente, bueno, primero que todo en el video se ve otra vez cómo volver a crear el constructor, eh, volver a crear los métodos, esto podría hacer seleccionar las variables que derecho del método. De esa forma crearía el constructor y una vez que crea el constructor, crea el método set edad, set, bueno, crea varios métodos, no recuerdo exactamente de todos. Crea un método mensaje, nombre de la hija, nombre, perdón, return mensaje de la clase padre, porque eso es de la clase padre, y ya luego al último lo que hace, se metió en eso, pero al último lo único que hacía era que enviaba y empezaba a utilizar las herencias, llamando a las diferentes clases y lo envía con un TXT apenas. En la clase número, si mal no soy, 33, 34, lo que te enseña es cómo crear, no, cómo crear, no, cómo instalar NetBeans. Sí, sería la clase 33. Básicamente lo que le enseña primero es que hay que descargar el JDK y después NetBeans y hay que ir y buscar la ruta en la cual descargamos el JDK y luego nada más se sigue descargando el NetBeans y se conecta. Ese es como el resumen a grandes rasgos.